Buen día, mi nombre es Karen Arias y les voy a hablar sobre bullying o acoso escolar. Bueno, para comenzar, ¿sabes qué es el bullying? Bueno, si no lo sabes, no interesa, yo te voy a explicar, no te preocupes. El bullying, o también llamado acoso escolar, se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Quiere decir que el bullying se lleva a cabo entre menores de edad. Se caracteriza por conductas amenazantes y despreciativas, burlas, amenazas, agresiones físicas, verbales, psicológicas, entre muchos otros factores. Pero tengamos en cuenta que para denominar bullying a alguna agresión es necesario que exista repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Si a tu hijo o tu hija lo molestaron hoy en el colegio, está bien, es una broma. A todos nos pasa. Me escondieron el cuaderno, ok. Tal vez también yo esconda el de ellos. Es normal. Me empujaron, está bien, es normal. Pero solo es normal cuando sucede una vez de vez en cuando, ¿cierto? Porque así son los niños, son los jóvenes. Pero ya se convierte en bullying y acoso cuando es algo repetitivo, cuando hoy me escondieron mi cuaderno, pero mañana me rompieron mi celular, pero pasado mañana me empujaron. Y al siguiente día me empujaron otra vez y me golpearon. A pesar de esto, en muchas ocasiones el bullying o el acoso escolar es casi imperceptible para los padres o los maestros. Pues porque los muchachos siempre intentan hacerlo cuando no se encuentra ninguno de ellos presente. Entonces, es importante reconocer si tu hijo está siendo víctima de bullying o es quien practica el bullying. El bullying suele ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos. Generalmente muchachos, niños que no tienen la capacidad de defenderse porque presentan baja autoestima, son inseguros o porque se diferencian de sus compañeros por algún motivo en especial. Este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares, como en espacios públicos o parques, pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar, como ya se los había dicho, por lo que afecta a niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudios. Generalmente, el acoso escolar comienza con burlas que se van intensificando hasta que en muchas ocasiones derivan en agresiones físicas o verbales, que como consecuencia generan daños psicológicos y emocionales en el individuo afectado. Del mismo modo, el bullying se relaciona con las dinámicas de abuso de poder, mediante las cuales un individuo, en este caso un muchacho o niño, humilla a otro para sentirse mejor. Para ello se vale de todo tipo de agresiones como burlas, insultos o maltratos físicos. Como resultado, la víctima se siente temerosa de sus agresores y busca a toda costa evitarlos. Es importante reconocer que si el acoso se lleva a cabo fuera de las instituciones educativas o el entorno escolar, no se denomina bullying, se denomina simplemente acoso. Ahora, si tu pequeño, tu adolescente, tu hija presenta cambios de humor agresivos, depresivos, no quiere estar con nadie, es importante que pongas atención en ella, porque puede que esté pasando algo. Apóyate con la institución, ellos siempre te van a dar una mano. Escucha y aprende. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio López. Vengo a hablarles sobre el maltrato, cómo detectarlo y cómo prevenirlo. Sufrir maltrato es una de las peores experiencias por las que una persona puede pasar, porque la víctima de este tipo de maltrato no solamente puede padecer consecuencias físicas, sino que también psicológicas, las cuales pueden ser devastadoras para esta persona y pueden durar muchísimo tiempo, incluso para toda la vida. Desgraciadamente, este tipo de maltrato puede apreciarse en diferentes situaciones.
ya sea con una pareja, en el trabajo, en la escuela, etc. Yo les voy a hablar sobre los distintos tipos de maltrato y al menos repasar algunas de sus características. Primero hablemos sobre el maltratador. El maltratador, pues nos hacemos una pregunta: ¿cómo es un maltratador? ¿O qué rasgos característicos definen a un maltratador? Pues en muchos casos, según estudios, este tipo de personas sufre problemas a nivel psicológico. Algunos han crecido en familias muy duras y en entornos pues propicios para desarrollar un tipo de personalidad empática. Los maltratadores suelen ser personas intolerantes, autoritarias, psicológicamente inflexibles, agresivas, crueles, insensibles. Pero lo que más destaca en este tipo de personas es que suelen notarse agradables al principio. Solo al principio, cuando las conocemos. Pero ya con el tiempo nos damos a entender que son chantajistas y se sienten ofendidos con facilidad. Ahora, ¿qué tipos de maltrato hay y cómo son sus características? En total les voy a hablar de 9. Va empezando con el maltrato físico. En el maltrato físico, pues este tipo de abuso es en el que no hay solo palabras, es decir, hay violencia fisiológica o física. Por lo tanto, este maltrato pues suele producir una lesión física, que puede ser también producto de un castigo único que le hayan hecho a una persona o simplemente algo repetitivo, que puede variar en su magnitud o intensidad. Las formas más comunes de maltrato físico son, por ejemplo, cuando uno golpea a alguien, lo muerde, lo estrangula, le da patadas, le lanza algún objeto contundente a otra persona, por ejemplo un teléfono, un libro, un zapato, le jala el pelo o lo empuja, lo tira, lo zarandea, le agarra de la ropa e incluso puede agarrarlo para impedir que la víctima se vaya. Esas son las características principales sobre el maltrato físico. Está el 2, maltrato verbal, emocional o psicológico, que es el maltrato que en este tipo de maltrato no existe contacto físico. Sin embargo, las secuelas pueden ser más duraderas que las producidas por el maltrato físico. Pueden aparecer junto con el maltrato físico, obviamente, y se caracterizan por ser un tipo de violencia emocional en el que se emplean otro tipo de comportamientos, ya sea insultos, gritos, chantaje emocional, manipulación, por ejemplo, controlar las redes sociales, los teléfonos, el horario, las amistades de la víctima, críticas constantes, actos para avergonzar en público a esa persona, impedir que la víctima hable con familiares, por ejemplo, para que no pueda decir que está siendo maltratada, decirle qué debe hacer o qué debe usar, dañar objetos de la propiedad de esa persona, por ejemplo, tirar su teléfono contra una pared, amenazarlo con hacerle daño a él, a la familia, a las mascotas. Incluso no puede haberlo hecho, pero simplemente es una amenaza. Incluso se presenta mucho en parejas, cuando tienen un hijo, amenazar con llevarse al hijo. Tenemos el tipo de maltrato número 3, que es el maltrato infantil, que puede ser físico, psicológico o ambos. La principal característica pues, es que se presenta en niños o niñas, en lo cual a esta edad es vitalmente y especialmente vulnerable los niños. Pues a esta edad un niño maltratado puede llevar secuelas que pueden durar por toda la vida, aunque su gravedad pues varía mucho. Uno de los fenómenos psicológicos que más propicia la persona, o el niño que está siendo víctima de maltrato, es tener una baja autoestima y un apego evitativo, o sea, se aleja de las personas. Está el 4, que es el abuso sexual. El abuso sexual pues es una de las peores formas del maltrato, porque pues las secuelas de estos actos íntimos pueden no desaparecer nunca. El abuso de este tipo puede ser de 2 formas, o bien ya sea ejerciendo el tipo de violencia directamente sobre la persona o a través de la explotación sexual. Este tipo de maltrato pues se manifiesta no solamente con un contacto violento, sino que pues también los besos, las caricias, los tocamientos, incluso las palabras con contenido íntimo son catalogados como el comportamiento de esta clase de abuso. El impacto psicológico que puede tener este tipo de abuso depende de la naturaleza de la agresión como tal y de ciertos atributos de la personalidad atacada, mejor dicho, depende de la persona que haya sido víctima. Está el 5, el bullying, que ya lo habló mi compañera anteriormente, pues hace referencia tanto al maltrato físico y psicológico que se produce en el ámbito escolar.
está el mobbing, que el mobbing es un fenómeno pues parecido al bullying, con la diferencia pues que es en el ámbito laboral. En estos casos serios problemas pues para la víctima, pues que se ve forzada a ir al trabajo y sufrir este tipo de abuso, incluso menosprecio, que pues esto puede dañar su autoestima. Muchas veces el mobbing pues está orientado a forzar una renuncia al trabajo, pues ya que pues despedir a una persona puede llevar problemas legales. Hacer que la persona renuncie pues le parece más favorable al empleador. En otros casos pues puede estar motivado ya sea por problemas de competitividad o simplemente envidia. Está también el maltrato digital, el séptimo, maltrato digital o ciberbullying, que es una forma moderna de hacer este tipo de maltrato, ya que se lleva a cabo pues obviamente por medios digitales y redes sociales. Se puede manifestar de distintas formas, por ejemplo que el maltratador envíe un correo electrónico negativo, insultante, incluso amenazándolo a la víctima, ya sea por mensajes, pues por correos electrónicos, ya sea por Facebook, Twitter, WhatsApp y otras redes sociales. También pues que utilice la cuenta de una persona sin permiso, por ejemplo haciendo actualizaciones de estados de Facebook, mejor dicho, entre comillas, hackearlo, publicando cosas que dañen la imagen de esta persona. Envía imágenes no deseables por medios digitales o simplemente lo amenaza con publicar y hacer difusión de cosas que pueden comprometer la intimidad de la víctima. El número 8, maltrato institucional. Pues sabemos, no solamente las personas pueden ejercer el maltrato sobre otros individuos, sino que también las instituciones, ya sean públicas o privadas, pueden por medio de leyes, normas, procedimientos o acciones causar abuso, negligencia, incluso malestar a individuos o colectivos, a colectivos de individuos. Se puede presentar mucho, por ejemplo, no sé, de pronto en la policía, cuando alguien de mayor rango utiliza a los de menor rango para hacer algo que está fuera de su deber, o incluso hacer trabajos forzados simplemente porque él quiere. También tenemos el maltrato económico, el número 9 y el último. Puede producirse de muchas formas, ya que pues puede producirlo cualquier individuo, pero mayormente es con la pareja o con las personas mayores. Por ejemplo, dentro de una pareja, cuando uno de los dos miembros se gasta el dinero del otro o lo imposibilita de hacer uso de su propio dinero, que pues obviamente trabajó para tenerlo. O en las personas mayores, cuando damos un ejemplo acá en Colombia, que el gobierno da prestaciones legales prestación de dinero, perdón, a los ancianos, a la gente de edad, mensualmente. Y digamos que alguien, un hijo, por decirlo así, toma el dinero de esa persona para su uso y su bien común y no pensar en esa persona. Estos son los distintos tipos de abuso. ¿Cómo prevenimos estos abusos? Obviamente ambos se dan en distintas situaciones, pero según lo que yo, Sergio López, ha leído, ha revisado sobre este tema, hay tres posibilidades, ya sea en el papel que esté desempeñando cada persona, siendo víctima, victimario o simplemente espectador. La víctima, si pues conocen a alguien o de pronto no se sabe, sean víctimas, hay personas que están dispuestas a escucharlos, tienen amigos, compañeros, la familia es muy buen apoyo, los cuales le van a ayudar a superar esta situación. Para los victimarios, los maltratadores, simplemente detenerse, pensar en esa persona, saber que esto también puede llevar a consecuencias legales, y pues simplemente, si uno es un espectador y bueno, se da cuenta que está pasando eso, intervenir de alguna forma. No obviamente pues estoy diciendo que se expongan físicamente a algo, sino que pues pueden acercarse a la víctima, ayudarlo, apoyarlo, o simplemente acercándose también al victimario y haciéndolo de alguna manera recapacitar. Esa es una de las maneras más factibles, creería yo, para poder superar este tipo de situaciones.
Mi nombre es Margaret Faisuli Morales Ariza y yo les haré un breve resumen de lo que es el bullying y el maltrato y les dejaré algunas preguntas que podrán ir respondiendo al transcurrir nuestro video. Como concluyendo la información que mis compañeros Karen y Sergio pudieron decir de lo que es el bullying y el maltrato, podemos decir que el bullying a grandes rasgos es una acción ofensiva, ya sea verbal o físicamente, agredir a un estudiante. Esta agresión puede venir de parte de un estudiante o de varios. Y el maltrato lo podemos ver evidenciado de parte de un estudiante hacia otro estudiante, un grupo de estudiantes hacia un estudiante, un maestro o un profesor hacia un estudiante o varios estudiantes, o los padres hacia el hijo. Entonces, pues surgen preguntas que son: ¿cómo puedo identificar que mi hijo está sufriendo de bullying, de maltrato? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para que no sufra más de bullying o de maltrato? ¿Cómo puedo guiar a mi hijo para que no haga bullying a sus compañeros? ¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo para que no permita que le hagan bullying? ¿Cómo puedo generar confianza de parte de mi hijo hacia mí para que me cuente sus cosas y no permita todos estos actos? Son unas de las tantas preguntas que al transcurso de nuestro video trataremos de resolver a los padres, que muchas veces son padres primerizos y están aprendiendo cómo ser padres con su primer hijo. Hola, soy Juan Sebastián Caicedo Díaz, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Civil, y como les venían diciendo mis compañeros, el bullying y el maltrato son temas muy serios. Es por esto que es necesario conocer cuáles son las causas y consecuencias de los mismos. El bullying o acoso escolar puede darse en cualquier tipo de colegio, ya sea público o privado, aunque según algunos expertos, cuanto más grande sea el centro escolar, más riesgo existe de que haya acoso escolar. A esta característica hay que añadir la falta de control físico y de vigilancia en los centros educativos, ya que sería recomendable que en los pasillos siempre hubiera alguien, ya sean profesores o cuidadores, para atender e inspeccionar a los alumnos. Adicional a esto, el tratamiento que se le dan a los alumnos es muy importante, ya que la falta de respeto, la humillación, las amenazas o la exclusión entre el personal docente y los alumnos llevan a un clima de violencia y de situaciones de agresión. El colegio no debe limitarse a solo enseñar, pero debe funcionar como generador de comportamientos sociales. Los motivos por los que se produce el bullying responden básicamente a una predisposición a la violencia en el agresor, por motivos psicológicos y de personalidad, aparte de un entorno familiar y social con antecedentes de violencia o de justificación hacia la misma. Una eficiente pedagogía sobre lo que es el bullying y el deber denunciarlo puede empujar a los compañeros de la víctima a actuar como sujetos pasivos, reforzando de esta manera este deplorable comportamiento y ayudando a que se perpetúe, sin que pueda ser atajado por los profesores o padres. Con todo esto, podemos resumir que las causas del bullying pueden residir en los modelos de educación que le damos a nuestros hijos, ya que los padres y maestros son un referente para ellos. En la ausencia de valores, de límites y de reglas de convivencia que se le implantan a los niños y jóvenes. También en recibir castigos a través de la violencia o la intimidación, y en aprender a resolver los problemas y dificultades con violencia o con actos violentos. Hablando del maltrato, se pueden identificar varios factores de riesgo que den signos de maltrato infantil. Pese a que estos no estén presentes en todos los contextos sociales y culturales, nos permiten crear una visión general de lo que es el maltrato infantil en los hogares.
Algunos de estos signos pueden ser la edad inferior a 4 años y la adolescencia, el hecho de no ser un hijo deseado o de no cumplir con las expectativas de los padres, el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. Además de que también podemos encontrar las dificultades para establecer vínculos afectivos eh, con los padres e hijos, el hecho de no cuidar al niño, los antecedentes personales de maltrato infantil, la falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil, el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación, la participación en actividades delictivas, las dificultades económicas. También podemos encontrar los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia, la ruptura de la familia o violencia entre otros miembros de la familia, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos, la pérdida del apoyo de la familia, entre otros. Hola, mi nombre es Adriana Constanza Sánchez Mendoza y soy estudiante de Ingeniería Civil. El día de hoy les voy a hablar sobre bullying y maltrato. Continuando con lo que dijo mi compañero, les voy a hablar sobre las consecuencias de estos dos problemas. Los niños que han llegado a sufrir de bullying pueden presentar baja autoestima, rechazo a la escuela, baja satisfacción familiar, baja responsabilidad, actividad y eficacia, síndrome de estrés postraumático, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicomáticos, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar un menor rendimiento y fracaso escolar, aparición de trastornos fóbicos, sentimientos de culpabilidad, alteraciones de la conducta como intromisión, introversión, timidez, aislamiento social y soledad, problemas en las relaciones sociales y familiares, y pues todo esto lleva a que el niño se aísle de las demás personas. Además, esto puede desencadenar en algo fatídico como la muerte de dichos niños, ya que dichos pensamientos pueden llevarlos al suicidio. Aunque los niños no solamente van a tender a aislarse, hay algunos que presentan cambios emocionales y tienden a volverse en agresivos, tratando de sacar toda la ira que tienen hacia el mundo por todo lo que les ha venido sucediendo en la escuela o en el colegio. Además, el maltrato también es otro problema que presenta consecuencias a gran escala, ya que se dice que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perdurarán toda la vida, y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo económico y social de un país. Además, es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para ello es necesario un enfoque multisectorial. Los programas preventivos eficaces presentan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición de maltrato y minimizar sus consecuencias. Y el maltrato infantil es un problema que no se presenta solamente en un sector social. Es un problema a nivel mundial con grandes consecuencias que pueden durar para toda la vida. Hola, soy Chelsea Fernanda Guerrero de Ingeniería Civil en quinto semestre. En este momento vamos a hablar de algunos ejemplos que ocurren ahorita en este tipo de cuarentena que se han ocasionado mucha polémica porque los maltratos han aumentado a gran velocidad cuando se trata de, como podemos ver, esta chica está saturada de bullying porque le están comentando cosas feas. Pues esto ocasiona por como inseguridad en uno mismo, temor a lo que digan, y pues ella está así en estos casos. En la parte del maltrato dentro del núcleo familiar que es ahorita, es cuando una madre que no hace nada literal y le obliga a sus hijos que tienen que obedecerla de alguna manera, pero con agresividad,
no digo que es que lo hace con intenciones o algo así, pero lo hace de una manera en la que un hijo no entiende las razones o la forma correcta que tiene uno hacia ellos. En este caso, en este video voy a hablar sobre donde una madre regaña a sus hijas por un maltrato dentro de la casa, que tienen que hacer oficio, cocinarle, arreglarle, tener la casa impecable, los cuartos, entre mil cosas más de la casa, y ella tranquilamente relajada en su lugar tranquilo, puede ser la sala, en su cuarto, mirando televisor, ella relajada, y sus hijas con el temor de que le peguen, de la castiguen, de algo, pero de una manera que no es normal para que sea castigable. Hola, mi nombre es Roger Nicolás González Romero, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, de cuarto semestre. Mi tema a tratar es el bullying y el maltrato. La parte que me tocó correspondiente es la conclusión, como se verá más adelante en el desarrollo. Como les acabamos de mencionar anteriormente, pues sigo yo con la parte de las conclusiones. Yo voy a decir las diferencias entre el maltrato y el bullying, ya que son temas muy diferentes y se deben tener en cuenta a la hora de saber cuál es cuál. El maltrato es una manera general de la violencia, mientras que el bullying afecta a una población específica o una comunidad estudiantil. El bullying es más difícil de identificar que el maltrato, ya que es de una manera objetiva. El bullying generalmente promueve el rechazo o la exclusión social, mientras que el maltrato abarca situaciones mucho más extensas. Como se puede apreciar, pues el bullying y el maltrato es totalmente diferente y se vive mucho hoy en día en la comunidad, ya sea en colegios, instituciones, incluso hasta en las universidades o en las horas laborales, como el trabajo y eso, ya que también es un tipo de discriminación, nos puede afectar tanto físicamente como psicológicamente, que es la diferencia. El bullying puede ser de muchas maneras, puede ser virtual, físico, puede llegar simplemente a llegar a la parte psicológica. Cambio que el maltrato ya es en sí, ya es más, por decirlo, vamos a poner un ejemplo de violencia interfamiliar, que digamos que vamos a pegarle a alguien que no hizo esto y nos gustó y nos fuimos a los golpes. Entonces todo eso toca tener en cuenta. Y lo que más toca tener en cuenta es a los niños de hoy en día, ya que pues eso puede generar depresión, aislamiento, exclusión, puede que ellos no se sientan identificados, ya no quieran, pierdan esas como emociones, esas ansias de seguir, continuar. Todo esto afecta de muchas maneras. Me refiero a esto del tema psicológico, ya que esto es algo muy grande, ya que digamos, hay cierta autoestima que trae una persona, pero digamos una persona que sufre maltrato o bullying, digamos, ¿cómo lo va a afectar? Lo va a afectar físicamente, psicológicamente, va a excluirse, ya no va a querer nada, y si no es tratado a tiempo puede afectar mucho más adelante. Eso se ve, digamos, más o menos en la actuación o en la forma de ser de la persona, digamos, si un niño ha cambiado, si un niño ya es más diferente, si un niño se aísla, un niño ya quiere hacer otras cosas. Esto, hay muchos factores distintivos, lo cual pues nos pone de diferentes maneras, diferentes rasgos, diferentes proposiciones a la hora de saber si es bullying o maltrato. Estos temas debemos influenciarlos, decírselo a nuestros hijos, hermanos, primos, familiares pequeños, incluso los grandes, ya que todos debemos tener en cuenta que es un tema de siempre gran escala, ya que nos puede perjudicar, ya seamos a nosotros mismos o a otras personas. Es algo que se debe tener en cuenta. Gracias. Hola, mi nombre es Omar Luis Lozano Alarcón, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre. Soy parte del grupo al cual se le asignó el tema de bullying y maltrato. Bueno, ahora vamos a hablar del qué hacer en caso de que suceda una situación de bullying. Como principal medida sería identificar las señales las cuales no las van a dar la persona que sufre de bullying. Esto ya se puede dar como cambios en su personalidad, ya sea que se tornen agresivos, es decir, que empiecen a contestarle tanto a los profesores como a los padres,
también a personas mayores, etc. Y otra señal clara sería que se tornen de una manera depresiva. Esto quiere decir que empiecen a aislar, empiecen a tener pensamientos tristes, por así decirlo, empiecen a sentirse solitarios por todo lo que está sucediendo. Otra cosa que podríamos hacer en caso de que existan esas situaciones de bullying sería hablar con esa persona. Otro método para poder detectarlo sería hablando. Como ya sabemos, hablando se puede solucionar las cosas. Si hablamos con esta persona y no nos quiere contar lo que le está sucediendo, no solo sea porque no nos tenga confianza, sino que sucede que ellos no sabrán lo que ustedes piensan, lo que van a decir sobre esta situación o lo que les van a decir que van a hacer. Así que no es bueno forzarlos a que nos cuenten. Ya en algún momento ellos llegarán y nos contarán, o sea, sentirán su apoyo. Ellos llegarán, los buscarán y les dirán: está sucediendo esta situación. Y ese sería otro modo para poder ayudar en lo que está sucediendo en estos casos. También, otro modo sería escuchar sin sacar nuestras propias conclusiones. Es decir, nosotros no sabemos el punto de vista de las personas, no podemos simplemente llegar y decir: está sucediendo por esto, está sucediendo por eso. No podemos decir eso sin escuchar la parte de la historia. Así que si la persona por la cual estás pasando por esta situación decide contarnos, es mejor escuchar el completo de la historia antes de sacar cualquier tipo de conclusiones. Esto también ayuda para que la persona también empiece a confiar más en nosotros y así le podamos brindar una ayuda propia de esto. Tampoco debemos aconsejar de que deberíamos ser agresivos o que debería golpearnos. No, esas situaciones no se solucionan de esa manera, sino simplemente debemos buscar algunas soluciones mediante el diálogo. Si no es posible hacerlo nosotros mismos, es bueno acudir a un profesional. Otro punto sería hacerles saber que les preocupa su bienestar. Eso quiere decir que debemos demostrarles que nos importa. No podemos dejarlos solos en una situación tan grave como es esto, como es el bullying. No podemos dejarlos solos en estos momentos, que es cuando más los necesitan, que es cuando su autoestima está muy baja, que es cuando se sienten atacados por todos y sienten que no tienen a nadie más. Entonces debemos demostrarle que nos importan, que estamos con ellos, que no importa cómo sean, sino que simplemente vamos a apoyarlos, a estar con ellos, vamos a solucionar eso, vamos a salir de esto y lo haremos juntos. Ese sería otro modo para poder solucionar estas situaciones. Y por último, pero no menos importante, lo cual diría que eso es lo más importante, que sería educar a los otros. Debemos educar no solo a nuestros hijos para explicarles que estas situaciones están mal, que esto no se hace. Simplemente debemos explicarles qué sucede si una persona le hace bullying a otra, qué puede pasarle a esa persona, qué puede pasarle a la persona que le hace bullying, qué puede suceder, qué puede llegar tan lejos, puede ser desastroso para una persona, para una familia. No simplemente es risas, sino que la otra persona puede sufrir por todo esto, puede quedar traumado. Entonces debemos enseñar, educar y con esto poder evitar que estas situaciones sigan en incremento cada vez, cada día a día, en cada lugar, en cada sitio. Y estas serían unas buenas formas para solucionar estos problemas. Saludos, soy Cristian Armando Arce Conde, soy de la Universidad Piloto de Colombia de la Facultad de Ingeniería. Estoy cursando el tercer semestre de Ingeniería Civil y el tema correspondiente a nuestro grupo fue el de bullying y maltrato. A continuación se les dará las conclusiones, lo cual fue el tema correspondiente a nuestro grupo.